Hola a la gente de YouTube, estamos aquí que vamos a reaccionar a lo que es y será el último partido de Alexia Putellas como jugadora del FC Barcelona, en el que siempre es y será la mejor jugadora de este club. Aquí veis el chat por aquí porque estamos en directo y esto lo estáis viendo pues en diferido, porque he querido hacer esta seccioncilla porque siento que una leyenda como Alexia Putellas hace que todo vaya bien y que una despedida duela, pero es un dolor un poco agridulce realmente. Yo sabía que se iba a ir, tenía algo de información, no la tenía toda contrastada y tengo algo de información que obviamente no voy a decir por respeto a lo que es la despedida de una leyenda. Ya haremos un vídeo al respecto, con todas las salidas, con todas las entradas y con todo lo que tengamos disponible, pero creo que ahora mismo lo que importa es dejar ese legado de Alexia, porque ella ha salido del club con las cosas muy claras, sabiendo que deja todo un legado y sobre todo que ella se va con su máximo nivel posible. Esto es una cosa que ya llevamos comentando desde hace bastante tiempo, y es que Alexia, pues obviamente tenía que irse en algún momento. Y lo que ha pasado pues ha sido el final de una carrera en el FC Barcelona, y no una carrera de ella, porque no está para jubilar. Y esto es importante recalcarlo, porque muchos, cuando salieron los rumores, sobre todo mucha gente que no sigue y no ha seguido el fútbol femenino, ni mucho menos ha seguido a Alexia Putellas, decía que se retiraba, que se iba a jubilar. Cuando salieron las nuevas informaciones, empezaron a decir que se iba por dinero, que no le pagaban suficiente en el Barça, que el Barça no estaba dispuesto a pagarle lo que ella pedía y que se iba a un equipo de Cannes para ganar más. Y esto no es verdad. Alexia Putellas no se va del Barça para ganar más dinero. Y quien diga esto, poco fútbol femenino ha visto o ha seguido, y poco ha seguido a Alexia Putellas, a una jugadora que se ha dejado la piel por su club, a una jugadora que de primeras dijo que no se iba a retirar en el FC Barcelona, y por mucho que a ti, que igual no sigues el fútbol femenino, te sorprenda, pues a mí me parece un acto de amor al club. Un acto de decir, yo ya no tengo el nivel y no me voy a ir sin tener el nivel. Me voy a ir cuando yo se lo haya dado todo al club y siga teniendo el nivel, pero decida irme por mí misma. Y sé de buena mano que esta decisión de irse del club de su vida no ha sido fácil para ella. Y de alguna forma nos lo han dejado caer en la despedida que hemos tenido a las 11 de la mañana en esta previa al último partido de Alexia Putellas. Una Alexia que contaba que se fue a ver a su abuela para celebrar esa victoria, esa Champions, esa cuarta consecutiva, que por cierto tenéis el vídeo del análisis de la cuarta Champions, que si no lo habéis visto podéis ir a verlo. Le decía a su abuela que se iba a ir del Barça, y su abuela, entre lágrimas, le preguntaba por qué y por qué iba a terminar su carrera y que ya no iba a poder verla y todas estas cosas, ¿no? Y es que ahí te das cuenta de que para Alexia el Barça era mucho más que un club. Para Alexia sus compañeras de equipo eran mucho más que unas compañeras de equipo. Eran, y yo creo que lo van a seguir siendo, una familia. Y hoy en día hay poquísimas jugadoras que tus compañeras te tengan como una familia, porque también hemos tenido un momento donde Vicky López
cogía ese relevo generacional, entre comillas, porque no vamos a saber nunca, y creo que nadie puede ser realmente el relevo generacional de Alexia, aunque esto creo que lo vamos a hablar un poco más tarde. Y Vicky decía que eran hermanas, que era parte de su familia, y que su familia, la de Vicky, la quería mucho a Alexia, y no fue la única jugadora que lo dijo. Hablaron también las capitanas del Barça, Marta Torrejón, Patri Jarro, Irene Paredes, con una aparición especial de Graham Hansen, y todas hablaban de Alexia como parte de su familia. Y creo que este es el legado que deja Alexia. Más allá de que es una de las mejores jugadoras, para mí, honestamente, y probablemente con un gap de diferencia que no puedo rechazar, o sea, es un gusto personal, para mí ha sido la mejor centrocampista que ha podido tener el FC Barcelona, y no sé si probablemente sea la mejor que tendrá. Dicho esto, y ya habiendo obviado, digamos, la parte futbolística, que nos ha dado muchísimo, y que, como habéis dicho por el chat, la foto con los trofeos, digamos que visualiza muy bien lo que se ha conseguido deportivamente, quiero destacar lo que ha sido Alexia Putellas como figura del club, como emblema. O sea, tenemos a Alexia en familia, tenemos a Alexia en deportivo y tenemos a Alexia pionera. Porque sí, Alexia es la que desde dentro ha ido impulsando todos los pasos que se han ido dando dentro de la sección. Y esto no solo lo digo yo, por lo vivido durante todos estos años, porque sabéis que llevo mucho tiempo siguiendo al Barça femenino, sino también lo han dicho entrenadores que la han seguido desde dentro y desde bien pequeña. Lo ha dicho Xavi Llorens, que la descubrió y que le dijo de primeras que iba a ser una parte fundamental del club y que iba a sentar un antes y un después, y es que así ha sido. No solo lo dice él, no solo lo dice Pere Romeu, no solo lo dijo Jonathan Giraldez, no solo lo ha dicho Lluís Cortés también en unas declaraciones recientemente, y es que Alexia es historia de este club. Alexia es una leyenda viva. Mucha gente decía: se está tratando a Alexia como si se fuera a retirar, el vídeo no sé qué. ¿Por qué no podemos disfrutar de las despedidas? Yo sé y entiendo perfectamente que el drama y la despedida es lo que va a vender al final, ¿no? Pero creo que una despedida, el peso de una despedida, tiene que tener una parte emotiva, una parte de celebración, entre comillas, de ella como jugadora, como persona, como emblema. Y si han querido hacerlo de esa forma, se ha querido hacer de esa forma. Y me da igual el montaje del vídeo, me da igual Magnolias de Rosalía, porque a mí también me jodió escuchar Magnolias de Rosalía y yo fui la primera que lloré viendo ese vídeo. Sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? Es una leyenda y hay que despedirla como tal. Y me da igual que no se retire. Me da igual que no se retire. Porque para mí, yo, como aficionada del FC Barcelona, lo cuento como una retirada del FC Barcelona y, por tanto, de mi vista, de mi máxima vista. No la voy a ver tanto como la suelo ver. Para mí va a ser un poco una retirada de ese club. Y me parece muy bien que lo hayan hecho así. Y ahora vamos a entrar en el ¿y ahora qué? Porque grabamos Ordagoa Chica, que lo tenéis subido para miembros también, antes de que se anunciara esta salida. Y Sara me preguntaba: ¿y ahora qué, Andrea? Y es una muy buena pregunta que también le han hecho a Alexia y que ella misma ha dicho que no sabe su futuro, que ni siquiera tiene nada cerrado, para todos y todas las que decían que se iba a otro equipo para tener más dinero. Porque se iba al equipo de Kang simplemente para fichar por eso. Un momento, voy a hacer una pausa, porque he leído una de comentarios de gente diciendo unas guarradas, así de claro lo digo, sobre Alexia Putellas. Unas guarradas
que tendríais que tener vergüenza de tratar así a la jugadora que os ha dado un montón de títulos y toda la relevancia que tiene como estrella del fútbol femenino español. Un respeto. Ahí un poco mi palito a la afición, porque han habido cosas que he leído que estaba flipando. Dicho lo cual, ¿ahora qué? Pues ahora va a fichar por otro club. ¿Y ahora qué respecto al Barça? Pues ahora el Barça tiene una tarea muy complicada, que es encontrar quién va a ser esa jugadora, no emblema, porque yo creo que nadie puede llegar a lo que ha sido Alexia Putellas, pero sí a esa jugadora que sepa hablar con la afición, que sepa conectar con la afición, que cuando vayan las cosas mal, sepa hablar, sepa asumir y sepa echarse el equipo a las espaldas. Y cuando vaya la cosa bien, sepa, y esto es muy importante, poner en valor lo que ha hecho todo el equipo. Todo el equipo. Y creo que ahora mismo, a día de hoy, no hay nadie todavía que haya dado ese paso adelante. Y es muy necesario, más allá de lo deportivo, que eso ya con fichajes o con canteranas lo vas a poder suplir. Me parece muy importante el hecho de tener a alguien que sea la cara visible y a quien se vaya a dirigir a todo el mundo. Y ahora mismo, a día de hoy, todavía no pondría la mano en el fuego por ninguna de las que están en el equipo. Las capitanas tienen mucha presencia, pero sabemos que se va a ir Marta Torrejón, por ejemplo, que igual sería la que podría tener esa veteranía y poder tener esos colores como lo siente Alexia Putellas. Y creo que este va a ser el vacío de familia, el vacío de líder, va a ser lo más difícil de llenar. Ya digo otra vez, quitando todo lo deportivo que lo puedes suplir, entre comillas, con un fichaje. No puedes fichar una líder, sí puedes fichar una centrocampista. Así que, poco más que añadir, gente, más allá de que estoy muy contenta de que Alexia Putellas haya jugado en mi equipo. Estoy muy contenta de que Alexia Putellas haya permanecido en Liga F. Aunque Liga F ni siquiera le haya dicho nada. Y aunque todo el mundo quiera irse de Liga F por motivos y razones obvias, estoy muy contenta de que Alexia Putellas haya sido nuestra pieza más valiosa. Y lo digo así, y sé que va a ser así históricamente de ahora en adelante, porque ha sido, es y será nuestra primera estrella. Y ahora toca seguir con el Barça. Porque sí, no somos Fútbol Club Jugadoras, somos Fútbol Club Barcelona. Pero las jugadoras forman una gran parte del club y el club una gran parte de las jugadoras. Así que veremos qué nos depara el futuro. Gracias por verme, gente. Suscríbanse, denle like, pónganme en los comentarios cómo estáis. Díganme. Chao, 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 chao.